Ya, ya. Y si se pondría la luz Ya acá, sería igual. Ya está. Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo, queridos amigos también, muy buenas noches. Les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo para empezar el estudio bíblico, el estudio de la Palabra de Dios. Estamos en la serie de un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo ser un hombre conforme al corazón de Dios? Eso estamos estudiando. Ya estamos en la lección número 9. Y me llamó la atención este pasaje de... oh Dios, estamos estudiando Elías. Me llamó este pasaje donde Elías tiene un mandato de parte de Dios, pero no se cumple. Repito, no se cumple. Entonces vamos a hacer un paréntesis en eso. En el capítulo de Reyes, Primera de Reyes, encontramos allí, hemos estado viendo de que... ay, Dios mío. Sí, vamos orando primero, porque acá hay algún cruce acá. Vamos orando. Padre Dios Todopoderoso, gracias Señor por tu amor y tu gracia, tu amor, tu poder sobreabunde más y más en nuestras vidas. Espera por tu protección. ¿Qué sería de nosotros, Señor? Muchas gracias por tu completa misericordia. Bendice, Dios Santo, en esta noche, este estudio bíblico. Estamos estudiando a un hombre conforme al corazón de Dios. Te rogamos, Dios mío, que tú nos ayudes, Espíritu Santo, enséñanos, Señor. Quiero aprender más de ti, y qué mejor a través de tu palabra, Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que están entrando en contacto. Bendice a cada uno de ellos, porque tú siempre estás listo para darnos cosas nuevas, pan fresco, Dios Santo. Para ti la gloria. Damos inicio a este servicio de estudio bíblico en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, me estaba confundiendo con Elías, pero ahora vamos a entrar a David. Vamos a cantar una alabanza. Cantamos una alabanza. Gracias a nuestro hermano Andrés está con nosotros. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Amén. Amén. Es bueno alabar a nuestro Dios en medio de cualquier circunstancia. Lo interesante es que a través de la música no solamente adoramos y exaltamos el nombre de Dios, no solamente magnificamos y podemos declarar su poder, su magnificencia, sino que también en momentos de cierta carga, de cualquier cruce que pueda haber, también la Biblia nos dice que a través de la alabanza podemos hacer guerra espiritual contra las tinieblas, contra las potestades de maldad. De hecho, hay muchos ejemplos bíblicos donde a través de la alabanza, como es en el caso del apóstol Pablo con Silas en la cárcel de Filipos, en el caso del rey Josafat en medio de la guerra, fue en medio de la alabanza, que sin usar sus manos, sin usar la fuerza, Dios en medio de la alabanza se manifestó con poder, con gloria, y libró a su pueblo de toda opresión. Y así que con esa actitud de fe vamos a declarar el poderío de nuestro Dios. Cantemos como estruendo de grandes
Señor Dios Todopoderoso reina. Bien, vamos a ver Samuel, ahí nos hemos quedado. Segunda de Samuel, capítulo 6, donde David intentaba llevar el arca de Jehová, pero ahí hubo una muerte de 2 personas. David se fue muy triste, les decía de que muchas veces podemos tener muy buenas intenciones de poner un carro nuevo, pero no era la forma como Dios había ordenado. Después de un tiempo, David nuevamente intenta otra vez traer el arca a Jerusalén. Pero esta vez sí, de acuerdo a la palabra. Él se había instruido acerca de cuál fue el error que él cometió. Y gracias a Dios hemos dicho de que cuando reconocemos nuestros errores, Dios está listo para ayudarnos. Dice que David danzaba y encontramos ahí a Mical que lo menospreció, ¿no? Le dio una palabra medio sarcástica. Y David dijo, aunque me haré más vil esta vez sí seré bajo de tus ojos, pero prefiero estar bien delante de Dios. El asunto habíamos visto que David cometió un error en ponerse el efod y hacer un sacrificio. En versículo 13 dice que él había danzado delante de Jehová y estaba vestido con el efod de lino fino, y había hecho el sacrificio. Entonces eso tenemos que tener en mente. Estaba estudiando esta mañana también la palabra de hombres de Dios, grandes hombres de Dios, en algún momento desobedecieron a Dios. Y le comentaba eso a mi esposa. ¿Cómo es que tanta misericordia Dios tiene para con nosotros en que desobedecemos y Dios en su gracia acomoda los planes como Él quiere? En el caso de Moisés, ¿no? En un momento dado, por la ira, desobedeció a Dios y golpeó la peña. Estaba pensando de Elías, cuando también desobedeció a Dios, porque no fue a ungir a Asael y tampoco a Jehú. Y bueno, Dios determinó encontrarse antes de esas cosas con Eliseo. Sin embargo, Dios cumplió sus planes. El capítulo 7 de Segunda de Samuel encontramos un pacto de Dios con David. Acá encontramos algunas referencias que el versículo 3 le dijo Natán: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque él quería construir el templo del Señor. Para Natán dijo, está bien, hazlo, como tú tienes un corazón de Dios. Pero en la noche Jehová le dice otra vez a Natán, le dice que él no va a construir. Natán se equivocó y se rectifica y va a David y le dice, ¿sabes qué? Tenía una palabra y no eres tú quien vas a edificar el templo. Entonces, el versículo 8, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Mire, Dios le está haciendo acordar de dónde lo sacó. Es bueno eso. Es bueno hacernos recordar o recordar de dónde hemos venido, cómo éramos antes. Y David no se molestó, no se inquietó. Él era ya casi un príncipe, pero le hace acordar. Le dice, mira, yo te saqué, te tomé del redil. Y luego le dice, todo eso le empieza a hacerle acordar. Y he estado contigo delante de ti y he destruido a tus enemigos. El versículo 12 dice, en cuanto tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. Le está diciendo, ya te queda poco tiempo. ¿Sabe a qué edad murió David? Tarea, ¿no? Ya hemos dicho.
Dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Y él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono del reino, de tu reino, de su reino. Yo seré a él por padre y él será a mí por hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hilo de hombres. Mire cómo llama Dios la atención. Entonces este pasaje del capítulo 7 es donde Dios hace un pacto. El versículo 14 dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Hasta dónde ha llegado David? ¿Quién yo soy? ¿Por qué me escogiste a mí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado a la casa de tu siervo en lo porvenir, en el futuro. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Mire, le pregunta David. Este pasaje nos va a hacer un poco de reflexión de lo que vamos a estar estudiando. Y el 7 y el 8 vamos a estar estudiando. Bien, ahí nos quedamos, cantamos una alabanza y estaremos en este estudio de la palabra del Señor. Amén. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios con unos coros muy conocidos. Y ahí en sus casas yo le pido que con mucha alegría, con mucho gozo y una disposición de corazón para el Señor, nos acompañe del lugar donde usted está con sus aplausos, con su voz. Y si no es mucho pedir aquí a mis hermanos que están detrás de cámara, a ver si me apoyan también con sus palmas y de ese modo alabamos al Señor y que realmente estos coros que podamos expresar lleguen al trono de nuestro Dios. Gozan en su rey, se gozan en su rey, cantando con panderos y danzas.
coros. Amén. Qué alegría, qué alegría. Nos hace recordar aquellos tiempos de gozo y alegría, el júbilo en la iglesia. Estábamos hablando acerca de que Dios hizo un pacto con David. Mire lo que dice el versículo 24. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa. Y haz conforme a lo que has dicho. Mire la oración de David, aceptando lo que Dios le había dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Tal como tú dices, así sea. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en tu corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios. Aceptándolo. Tú eres Dios. Hazlo como tú quieres. Aceptar la soberanía de Dios. Y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendito la casa de tu siervo para siempre. Estaba aceptando aquí, resumiendo este capítulo 7, un hombre conforme al corazón de Dios sabe oír a sus profetas, sabe escuchar a sus profetas. En este caso, David escuchó a Natán. Un hombre conforme al corazón de Dios sabe reparar y corregir las decisiones equivocadas. Al consultar a Dios, él acepta su dependencia de Dios. No acepta, él no pone cuestionamientos, simplemente acepta a Dios y sabe acatar la orden de Dios. Qué tremenda lección que Dios nos da a través de David. Y David estaba construyendo esa casa, esa estructura de muchos años que Dios lo ofreció a David. Segundo lugar, un hombre conforme al corazón de Dios nunca se ofende cuando le hacen recordar de dónde fue tomado. Del redil, ¿no? Él no se ofendió. Siempre, siempre recordará de lo que fue, quién fue y qué fue lo que pasó en el pasado. Recordará eso. Pero ahora es otra persona. Es una bendición de Dios. ¿Amén? Bien. Por último, en capítulo 7 encontramos también un hombre conforme al corazón de Dios hace que en su casa se edifique un altar. En su casa se edifique un altar a Jehová donde Él puede morar. Mire, eso sea que cada uno de nosotros tengamos un altar a Jehová. Por eso es importante nuestros devocionales, nuestro tiempo con Él. Entonces ese tiempo, tú haces una promesa al Señor y tienes que cumplirlo. Un hombre conforme al corazón de Dios cumple su promesa. Cumple su promesa. Hemos estado ministrando muchos años a personas y Dios ha obrado grandemente. Y últimamente en estos momentos críticos de estos meses, hemos escuchado promesas que hombres hacen a Dios. Pero a veces no lo cumplen. Y a veces se olvidan. Y decíamos el martes, vi una palabra bien fuerte, una palabra directa. Tú que has hecho una promesa a Dios, esta quizás sea la última oportunidad que Dios te está dando y cumple tu promesa. Entonces, si esta es una palabra que Dios nos ha dado el martes, David había aprendido eso. Él había hecho sus promesas y Dios bendijo a él su camino. En el capítulo 8 encontramos a David que Dios extiende su territorio
extiende su dominio hacia los filisteos, hacia los moabitas. A los moabitas les hace siervos, les hace pagar tributos. Y luego dice en el capítulo 4 capítulo 8, versículo 4, y tomó David de ellos 1,700 hombres de caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes, unos 100 carros. Estaba adquiriendo bastante material. Vinieron pues los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba, y David hirió a los sirios a 22,000 hombres. Mire cómo Dios lo ayudaba, lo protegía, lo guardaba. Luego David puso guarnición en Siria, en Damasco, y los sirios fueron siervos de David, sujetos a tributo. Tenían que pagar, mensualmente tenían que pagar sus impuestos, sus tributos, y todo eso iba al tesoro de Jehová. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Tremendo, después de lo que Dios había hecho un pacto con él. Y dice, y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-Ezer y los llevó a Jerusalén. Luego más abajito dice, asimismo de Beta y de Berotal, ciudades de Hadad-Ezer, tomó el rey gran cantidad de bronce. Mira, ya tenía oro, tenía bronce. Y el versículo 10 dice, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce. Dice acá, envió Toi a Joram, su hijo, el rey David, para saludar pacíficamente, para bendecirle, porque había peleado contra Hadad-Ezer, que era su enemigo, y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-Ezer, y Joram venía trayendo presentes a David, oro, plata y bronce. Y todo eso él lo recolectaba para la construcción del templo. Y dice la palabra, aquí hay una palabra que me gusta, los cuales el rey David dedicó a Jehová. Qué importante es eso cuando dedicamos nuestras cosas a Jehová. Pregunto, ¿dedicaste tu casa a Dios? ¿Dedicaste tu negocio a Dios? ¿Tu trabajo le dedicaste al Señor? ¿El último carro que compraste lo dedicaste al Señor? El último artefacto que compraste, ¿lo dedicaste al Señor? Nada es nuestro. ¿Vamos a llevar eso? No vamos a llevar nada. Él lo dedicó a Jehová. Dice, con plata y oro que había dedicado de todas las naciones que él había sometido. Tremendas lecciones que tenemos que aprender. ¿Okay? Y de los sirios y de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos y de los amalecitas y del botín de Hadad-Ezer, hijo de Od, rey de Soba. Todo eso había adquirido motín y todo eso lo recolectó David para que en su momento puedan construir la casa de Jehová. Y dice, así ganó David fama. Cuando estés en la fama, no te olvides de dónde Dios te sacó. Qué tremenda elección. Debemos ser humildes. Que cuando estemos en un lugar alto que Dios nos eleva, nunca menosprecies a los demás. Sigue siendo humilde. Un hombre conforme al corazón de Dios podrá entender que la fama no es para exaltar su ego, es para darle gloria y honra a Dios. Cuando regresa, dice, cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edonitas en el Valle de la Sal. 18,000. Tremenda victoria le dio Dios para extender su reino. Y puso guarnición en Edom. Y todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. También tenían que pagar sus tributos a Dios. Y Jehová dio la victoria a David a donde quiera que fue. El versículo 15 nos da una introducción muy sabia de los oficiales de David, pero solamente el 15 voy a leer. Y David reinó sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo.
justicia y equidad a todo su pueblo. Esto es lo que nos falta hoy en día a nuestros gobernantes. Resumiendo, un hombre conforme al corazón de Dios dedica todo lo que tiene a Dios. Lo que Dios le da, lo dedica y Dios lo bendice. Lo dedicó a Dios todo. Sus cosas materiales son dedicadas totalmente a Dios. Entonces eso necesitamos nosotros también imitar y hacer lo que hizo David. El otro es, un hombre conforme al corazón de Dios administra justicia y equidad a todo su pueblo. Estos hombres necesitamos hoy en día. Hombres congresistas, presidentes, directores, los que están en la cabeza de las regiones. Un hombre que sepan administrar justicia y equidad en todo su pueblo. Una mujer escuchaba hoy día, una mujer ayacuchana, enfermera, decía: estoy trabajando a riesgo, tengo mis hijos y hasta ahora no me han aumentado ni un sol más, arriesgando su vida, sirviendo día y noche, ni siquiera podía visitar a sus familiares. Esta clase de personas necesitamos hoy en día, pero hoy en día estamos viendo hombres que se aprovechan de la necesidad de otros y eso a Dios no le agrada. Dios va a poner justicia en eso. Y acá David nos enseña cuán hermoso sería que un presidente de una nación administre justicia y equidad a todo el pueblo. No solamente al grupito o al grupo de élite, sino a todo el pueblo. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Termino con esta palabra. Acá dice David en el capítulo 8. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ayod, y Ahimelech, era hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaban sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. ¿Qué significa eso? Que él tenía una buena administración. Él tenía personas que estaban, otras personas a cargo de ellos. Mira, acá tenéis sacerdotes, había escriba, había un tesorero, había un general del ejército, había dice, otra persona que estaba dedicado exclusivamente a los cereteos y a los peleteos, que era el capitán de ellos. Estos hombres eran como guerreros de élite, eran un guardaespaldas del rey. Y él era el capitán de esos hombres. Nadie podía meterse con ellos. Eran unos tremendos. Y los hijos de David eran los príncipes. Gran capacidad para gobernar. Gran capacidad. Pero esa sabiduría venía de parte de Dios. Eso es lo que nos falta hoy en día. Sabiduría divina. Sabiduría de Dios para saber gobernar un pueblo tan grande. El siguiente capítulo es la bondad de David hacia Mefiboset. Había dos Mefiboset. Otra tareita. La primera tarea, ¿cuál fue? ¿A qué edad murió David? La segunda tarea. ¿Cuál es el otro Mefiboset? Siempre hemos hablado de un Mefiboset que estaba lisiado. ¿Cuál es el otro Mefiboset? Habían dos. Entonces, capítulo 9 vamos a hablar de la bondad que tuvo David con Mefiboset. ¿Quién fue Mefiboset? El hijo de Jonatán. Ahí nos quedamos, vamos orando. Padre, gracias. Muchísimas gracias por esta corta reflexión de tu palabra, donde nos haces ver, Dios Santo, que tú haces un pacto con tu pueblo. Señor, ayúdanos a recordar siempre el pacto, las promesas, los votos que hacemos. Señor, ayúdanos, Padre Santo. Tu gracia sobreabunde más y más en cada uno de tus hijos, para seguir aprendiendo estas lecciones, porque hombres conforme al corazón de Dios aprenden estas lecciones, para no quebrantar nunca ese pacto, esas promesas, esos votos que hacemos.
Señor, gracias por todo lo que tú vas a ayudarnos en las lecciones que estamos aprendiendo acerca de un hombre conforme al corazón de Dios. La gloria sea para ti, Señor. Muchísimas gracias por estas lecciones. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, cantamos una alabanza más. Nos estamos despidiendo. Gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar esta reunión rindiendo y dando la gloria al único que se merece. Sí, Señor. La Escritura dice que Dios no comparte su gloria con nadie, y si por la gracia de Dios podemos lograr escalar en ciertos cargos o en lo que fuera dentro de la iglesia o en el ambiente secular, al final no es por nosotros, es por la gracia de Dios. Y eso Dios le recordó siempre a David, que él por él mismo hubiera sido un pastor de ovejas toda su vida. Fue la gracia de Dios quien los sacó de ese lugar y los llevó al sitio de mayor honor dentro del pueblo de su pueblo, dentro del pueblo de Israel. Pero al final, quien siempre tiene que llevarse la gloria es Dios. Y Él no se comparte su gloria con ninguna persona. Gloria a Dios. Ahí en sus casas, en una actitud de humildad y rendición, levante sus manos al Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Una vez más, cántelo. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Porque grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Adórele ahí al Señor en su casa. Dígale, grande eres tú, No hay otro como tú. grandes tus milagros son. Levante sus manos. No hay otro como tú. Cántele a él. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. Una vez más, dígale. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como
para siempre. Amén y amén. Bien, gloria a Dios, gracias al Señor. No hay otro Dios como Él. Él es el Todopoderoso. Queridos hermanos, Él está contigo. Él está contigo. No estás tú sola, tú solo. Él está con nosotros. Que el Señor nos guarde, nos cuide, nos proteja. Cuídense, queridos hermanos. Salgan solamente lo indispensable. Oremos por nuestro presidente. Hay cosas que está muy preocupado él por el asunto de esta enfermedad, de este virus. Pero que el Señor le ayude. Vamos a seguir orando, clamando y vamos a seguir cuidándonos también. Vamos a esperar un poco más para que podamos tener nuestros servicios como debe ser. Que el Señor haga su voluntad. Que el Señor haga su voluntad. Bien, vamos a despedirnos con una oración. Quiero orar por aquellos hermanos que están en contacto. Que el gozo y la paz del Señor sea con todos ustedes. Señor, gracias. Muchísimas gracias. Bendice a mis hermanos que han estado en contacto, estudiando tu palabra. Tu bendición sea sobre cada uno de ellos. Guárdalos, Señor, protégelos de todo peligro, de todo mal, de todo accidente, de toda esta pandemia, de este virus. Tú seas, Señor, quien puedas ayudarles. Dales tu palabra adecuada, por dónde tienen que caminar, qué cosa hacer. Háblalos, Señor, su corazón, su mente. Gracias, Señor. Damos por término este servicio de estudio bíblico. Bendice a nuestros hermanos que han dado su tiempo para estar aquí. Tu gracia sobreabunda. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. El día sábado, entonces, nuestros hermanos de matrimonio están con nosotros. Y el domingo también vamos a estar dándole la palabra. En la mañana y en la noche. Bendiciones.